Hola, ¿cómo están? Buen día. En esta videoclase quiero presentarles el tema del trabajo de modos en terapia de esquemas. Es una continuación de lo que hemos revisado en las sesiones anteriores respecto a la terapia de esquemas. Lo que hemos revisado hasta el momento de manera general es qué es la terapia de esquemas. Hemos visto que pues evoluciona a partir del tratamiento o del modelo de terapia cognitivo-conductual desarrollado por Aaron Beck, y que la característica más destacada de esta terapia de esquemas es que nos ofrece un marco integrador que nos va a servir a nosotros como terapeutas para organizar y comprender patrones profundos que también son persistentes y que son autoderrotistas de pensamiento, conducta, de emociones, y que esto va a afectar nuestras relaciones con los demás. A esta característica de la terapia de esquemas, pues Jeffrey Young lo ha denominado como esquemas disfuncionales tempranos. También hemos revisado algunos supuestos y conceptos básicos. Como lo comentaba antes, pues el básico, el concepto principal es el de esquema disfuncional temprano. Como ya veíamos, son temas muy estables y duraderos que se van a desarrollar y que se van a elaborar a lo largo de la vida de las personas, ¿no? El origen lo vamos a encontrar generalmente en la infancia, pero hay ocasiones en que el origen lo podemos encontrar tanto en la etapa de adolescencia como en la adultez. Estos esquemas presentan algunas características que son que son principales, ¿no? Por ejemplo, que son verdades a priori, ya están dadas, no las cuestionamos. Revisábamos en las sesiones anteriores que estos esquemas tienden a la autoperpetuación, entonces nuestras conductas, nuestros estilos de afrontamiento van a estar dirigidos a autoperpetuar el esquema. Revisábamos también que son muy resistentes al cambio, son disfuncionales. Esto es una característica que es importante hacer énfasis. Son disfuncionales, pero cuando se originan, pues la verdad es que fueron funcionales para que el individuo se adaptara al contexto, al medio ambiente. Y es justo este medio ambiente el que los genera y los activa. También otra de las características de los esquemas es que hay un afecto elevado, es decir, tienen una carga emocional importante. Y finalmente la interacción entre el temperamento y la experiencia pues los hace aún más disfuncionales. En cuanto a los orígenes de los esquemas, lo que hemos revisado es que pueden ser varias las causas, y además de que son causas, estas causas van a estar interactuando entre las necesidades emocionales centrales no satisfechas, las experiencias tempranas y el temperamento innato del niño. Eso pues ya lo habíamos revisado, solo estoy haciendo una manera de resumen de lo que ya vimos para poder entrar al tema que nos atañe el día de hoy. También, para terminar con este pequeño resumen, pues revisamos cuáles son los tres estilos de afrontamiento desadaptativos a estos esquemas. Cabe hacer mención que, si bien recuerdan, el esquema está compuesto o se caracteriza porque se compone de emociones, pensamientos e incluso sensaciones corporales. Y la conducta va a ser la forma en que nosotros afrontemos estos esquemas desadaptativos. Los tres estilos de afrontamiento entonces son rendirse al esquema, la evitación del esquema y la sobrecompensación. Bueno, después de este breve resumen, ahora sí entramos directamente al tema de esta videoclase, que son los modos. No es otro tipo de terapia, está
enmarcado el trabajo con modos dentro de la terapia de esquemas, y tal cual la definición es que un modo es una serie de esquemas u operaciones de esquemas que en un momento específico están activados en un individuo. Un solo modo puede ser entonces la expresión de múltiples esquemas y va a incorporar diferentes estilos de afrontamiento. En un inicio, me refiero a un inicio respecto al desarrollo de la terapia de esquemas, el trabajo de modos se empezó a utilizar con pacientes con trastorno límite de personalidad, ya que este tipo de pacientes generalmente presentan muchos esquemas disfuncionales y muchas respuestas de afrontamiento. Entonces, para el terapeuta era difícil trabajar con tantos esquemas y con tantos estilos de afrontamiento. Entonces, lo que se observa en estos pacientes es que, por ejemplo, en un momento determinado pueden estar tristes, en otro enojados, en otro enfadados, en otro alegres, se comportan de una manera impulsiva en un momento, después de manera evitativa, y esto se puede observar incluso en la misma sesión de terapia, ¿no? Entonces es a partir de allí que el concepto de modo se origina para explicar estos estados tan cambiantes. Una característica entonces que podemos identificar de los modos es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que se da en un momento específico, a diferencia del esquema que se va a llevar a lo largo de toda la vida. El modo lo podemos identificar entonces observando a la persona, incluso las respuestas tanto conductuales como emocionales que presenta durante la sesión terapéutica. Y en la actualidad, pues no solo se utilizan con pacientes diagnosticados con trastorno límite de la personalidad, sino que ya va más allá, ¿no? Es decir, ya se puede utilizar con otro tipo de pacientes. De hecho, pues es parte integral de la terapia de esquemas, el combinar el trabajo con esquemas con el trabajo de modos, sin considerarlo como dos enfoques distintos, como ya lo mencionaba anteriormente. La diferencia va a residir en si recurrimos al trabajo de modos como enfoque principal, tal como procedemos con los pacientes con el trastorno límite de personalidad, o como un método adicional, es decir, con los pacientes menos afectados. Entonces, el trabajo con modos nos va a ser útil, no solo para pacientes diagnosticados con trastorno límite de personalidad, sino también para trabajo con pacientes de todo tipo. ¿No? En la actualidad es válido utilizarlo así. Trabajar con modos tiene tiene dos beneficios principales, ¿no? El primero de ellos es que si ya identificamos, incluso por ejemplo cuando aplicamos el cuestionario de esquemas, identificábamos que en algunas personas parece que tenían muchos modos, ¿no? Y cuando se hace el trabajo terapéutico y estás frente al paciente, pues en ocasiones vamos a encontrar pacientes que al parecer tienen muchos esquemas, y el trabajar con modos nos va a permitir enfocarnos justo en lo que se va presentando momento a momento en el tratamiento individual, ¿no? Un segundo beneficio es que cuando nos enfocamos en esquemas, generalmente nos vamos a centrar en aspectos patológicos o en los déficits, ya sean emocionales, conductuales o cognitivos de la persona. Y el beneficio es que al enfocarnos con modos, pues nos estamos enfocando en el espectro normal de las reacciones conductuales de una forma simplificada. Es decir, el trabajar con modos nos va a hacer el trabajo más fácil, entre comillas, cuando estemos frente a un paciente que presente o que sea evidente una multiplicidad de esquemas. ¿Cuáles son estos tipos de modos? Como pudieron leer en el artículo de Edgar Rodríguez, vamos a encontrar 4 tipos de modos, ¿no? El primero es modos de niño. Los voy a ir describiendo conforme avance la presentación. El segundo son los modos de afrontamiento desadaptativos. El tercero son los modos de crítico interior, y el tercero
es el modo de adulto sano, que es obviamente el que intentamos generar a través de la reparentalización limitada. Bien, empezamos con los modos de niño. Estos modos se van a expresar las emociones básicas si las necesidades de vinculación o de autoafirmación no se satisfacen. Son los tres primeros modos: el modo de niño vulnerable, el de niño enojado y el de niño impulsivo e indisciplinado. Finalmente, el modo de niño feliz. Cuando se está en ese modo, entonces todas las necesidades se satisfacen adecuadamente. Como podemos leer en el libro de Jeffrey Young, de Klosko y de Geisha, en el de terapia de esquemas, una guía práctica, pues los modos de niños son visibles. Ellos mencionan que, por ejemplo, en pacientes con trastorno límite de personalidad, realmente son como niños. Entonces, lo que vamos a ver, la expresión emocional, la expresión conductual o la expresión cognitiva, es como si estuviéramos observando a un niño, ¿no? Al que tenemos enfrente es a un adulto. Por ejemplo, en el caso del modo niño vulnerable, lo que se va a expresar es una sensación de vacío, de soledad, de no ser aceptado socialmente. Tiene la sensación de que no merece amor, piensa que no merece amor, y está basado en experiencias que la persona vivió durante la infancia, y porque actualmente las necesidades emocionales más importantes no se satisfacen. Cada modo lo vamos a encontrar asociado comúnmente con algunos de los esquemas que ya revisamos previamente. Por ejemplo, en el caso de este modo niño vulnerable, los esquemas que se han asociado son el de abandono, el de desconfianza, abuso, el de privación emocional, imperfección, aislamiento social, dependencia, incompetencia, vulnerabilidad al peligro, enfermedad, apego confuso, yo inmaduro, negatividad y pesimismo. Entonces son los esquemas que vamos a encontrar asociados a este modo. El siguiente modo es el modo niño enojado. Aquí lo que caracteriza es que la persona se muestra enfurecida, ¿no? Frustrada, impaciente debido a que sus necesidades emocionales no se satisfacen. Otra vez, quiero hacer énfasis en que en los modos de niño son reacciones ante que las necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Y de la misma manera que en el modo anterior, en el modo niño enojado, se va a mostrar el enojo de formas inapropiadas. Es como si estuviéramos viendo a un niño enojado, no al adulto que tenemos frente a nosotros, ¿no? Los esquemas que se han asociado con este modo es el de abandono, desconfianza, abuso, privación emocional, subyugación, o en ocasiones cualquiera de los esquemas que mencioné en el modo de niño vulnerable. El siguiente modo, el modo niño impulsivo e indisciplinado. Aquí la persona va a actuar con base en sus deseos o impulsos momento a momento de manera egoísta y descontrolada. Es importante mencionar que lo va a hacer sin considerar las posibles consecuencias hacia él mismo o hacia los demás, ¿no? Tal cual es como si estuviéramos viendo a un niño impulsivo que no hace un balance entre las ventajas y desventajas de hacer lo que está haciendo. También una característica es que no tolera los límites, es incapaz de ponerse límites o de aceptar los límites que se le imponen, y presenta dificultades al retrasar la gratificación. Es decir, no solo busca experiencias placenteras, por ejemplo, o gratificantes, sino que no puede esperar por la gratificación, tiene que ser inmediato, busca la inmediatez de la gratificación. En ese sentido, no puede forzarse a sí mismo a terminar tareas rutinarias, mucho menos tareas aburridas,
y cuando está frente a estas se frustra y se rinde rápidamente. Esas son las características entonces del modo de niño impulsivo o indisciplinado. Los esquemas que se han asociado con este modo es el de autorización, insuficiente autocontrol, autodisciplina. El siguiente modo es el modo de niño infeliz. Aquí el niño el adulto en este modo se siente querido, contento, conectado, satisfecho, se siente en paz, y esto es así porque sus necesidades emocionales nucleares están siendo satisfechas de manera balanceada. Entonces la persona se siente amada, segura y competente. Aquí pues es obvio que no se han asociado ningún tipo de esquemas porque los esquemas no están activados, ¿no? Es decir, hay una ausencia de esquemas activados. Para cerrar esta primera parte de los modos de niño, hacer énfasis en que son respuestas tempranas basadas en la supervivencia, es decir, tienen que ver con las emociones básicas, ¿no? Representan las emociones básicas, las que podemos encontrar en la literatura. Las emociones básicas son el miedo, como pueden ver en la imagen, miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. En el caso, en algunos ejemplos, aquí pongo tristeza, pues está relacionado con situaciones de pérdida, el enojo con la violación de la autonomía del individuo, y el miedo con la amenaza o abandono. Cabe mencionar que estas emociones básicas son precognitivas, es decir, no hay un procesamiento cognitivo como lo puede haber o como lo hay en las emociones que se denominan como emociones sociales, que son emociones secundarias, no son emociones básicas. Entonces nos quedamos con eso, con la parte de que estos modos, los modos de niño, van a representar a estas emociones básicas. Bien, pasamos entonces a los modos de crítico interior. En estos modos, la característica principal es que se van a preservar los mensajes nucleares que han sido internalizados, como puede ser creencias o juicios que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida de personas significativas, no solo de los padres, es decir, de nuestros cuidadores primarios, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Entonces, estos mensajes los internalizamos y pueden dar origen a dos modos: el modo de crítico castigador o el modo de crítico demandante. En el caso del primero, se trata de tal cual una voz internalizada de los cuidadores criticando y castigando a la persona. Esta persona se va a enojar consigo misma y siente que merece castigo por tener o mostrar necesidades normales que en su contexto no se le permite expresar. La persona, cuando está bajo este modo, es duro, es crítico y no perdona. Se puede observar autoaversión, la persona se convierte en sí misma en un estímulo aversivo, es autocrítico, hay ideación suicida y podemos encontrar otras conductas que son autodestructivas. Aquí el detalle es que también se puede dirigir a otros. Este crítico castigador no solo está dirigido hacia la propia persona, sino que lo dirige a otros. Los esquemas que se han asociado con este crítico castigador son la subyugación, el castigo, la imperfección y el de desconfianza, abuso, pero cabe hacer énfasis que en este último es como abusador, no como abusado. Y el siguiente modo de crítico es el crítico demandante, y acá la voz que internalizamos nos va a estar presionando para alcanzar objetivos altamente demandantes. La persona siente que la manera correcta de ser es siendo perfecto o alcanzar un nivel muy alto. Vamos a ver personas que mantienen todo en orden, que son altamente eficientes, que evitan desperdiciar el tiempo, que no se permiten
el juego, no hay presente, no está presente la espontaneidad, no buscan las actividades gratificantes, sino que tal cual evita desperdiciar el tiempo y se dedica a tareas que le parecen productivas. Este modo de crítico demandante lo vamos a ver habitualmente asociado con los esquemas de estándares inalcanzables o incluso con el de autosacrificio, ¿no? Son los dos esquemas que podemos asociar con este modo. Muy bien, vamos a pasar ahora a los modos maladaptativos. Estos son los que ya revisamos como estrategias de afrontamiento ante el esquema y van a ser el resultado de la interacción entre los modos de niño y los modos de crítico interior, y nos van a dar como producto estos. El primero es el rendirse, que ahora lo vemos como el rendido sumiso. El segundo es la evitación, que lo vemos como el protector aislado. Y el tercero es el sobrecompensador, que tal cual lo veríamos como un medio de estrategia de afrontamiento al esquema, como la sobrecompensación. En el caso del rendido sumiso, aquí vamos a ver que la persona se somete al esquema como estilo de afrontamiento. Las personas en este modo se van a presentar como pasivos, dependientes, indefensos ante figuras que son o que se consideran más poderosas, y como veíamos en algunos de los esquemas, van a satisfacer a las personas con una función en específico, y esa función es evitar el conflicto. Los esquemas que podemos asociar de los que veíamos como ejemplo, por ejemplo, es el de subyugación. Si recuerdan, mencionábamos que la persona con esquema de subyugación que se rinde ante este esquema va a satisfacer las necesidades del otro por encima de las propias, con la función de evitar el conflicto. El segundo de ellos es el protector aislado, que es el que evita, y entonces tal cual la persona va a recurrir a la evitación del esquema como un estilo de afrontamiento. Como veíamos cuando revisamos los diferentes esquemas, generalmente se distancian de las demás personas, o las relaciones interpersonales son muy superficiales, no hay una vinculación emocional o afectiva profunda con el otro, van a silenciar sus emociones, las adormecen, con la función de protegerse del dolor de ser vulnerables. Entonces vamos a encontrar a una persona que se aísla socialmente, que muestra exceso de autoconfianza. Vamos a encontrar una autotranquilización adictiva, que ahorita pongo algunos ejemplos: fantasía, búsqueda de estimulación. Por ejemplo, las personas que son adictas al trabajo, las que realizan ejercicio excesivo, las personas que están en los casinos, ¿no?, apostando, las que se dedican o a las que les gustan los deportes riesgosos o peligrosos, las personas que buscan sexo promiscuo, en las que vemos características de adicción al internet, la compulsión, el uso de drogas, el uso de sustancias, el consumo de alcohol. Entonces todas estas estrategias conductuales realmente están funcionando como un estilo de afrontamiento, evitando el esquema. Por eso el nombre, ¿no? Protector aislado. Y para lo que me sirve es para no contactar con las emociones, y de esa manera pues no soy vulnerable. El último de estos modos de afrontamiento desadaptativos es el sobrecompensador. Aquí las personas actúan como si lo contrario del esquema fuera verdad, y ya lo veíamos cuando revisamos los esquemas. Por ejemplo, si se sienten imperfectos, tratan de aparentar que son perfectos y superiores a los demás. Aquí vamos a ver en general que mantienen un orden estricto,
un estrecho autocontrol, altos niveles de previsión mediante la planificación exhaustiva, excesiva adherencia a las rutinas, es decir, son personas muy rutinarias, muy cautelosas, y es un estilo de afrontamiento de sobrecompensación ante el esquema, es decir, estoy actuando de manera contraria a si el esquema fuera verdad. En este modo la persona va a ejecutar conductas apropiadas, por ejemplo como trabajar. Vamos a ver una persona responsable, una persona que muestra compromiso, que sí percibe actividades placenteras de modo adulto saludable, es decir, va a buscar un buen sexo, buenas prácticas sexuales, tiene intereses culturales, estéticos, intelectuales, se mantiene saludable, se mantiene atlético. Lo que busca entonces es el autocuidado, ¿no? De una manera saludable. Vamos a encontrar que existe un buen balance entre las necesidades de los demás y las necesidades propias. Quiero finalizar esta presentación con la metáfora del teatro, que sirve para representar cuál es el funcionamiento de los modos en relación con los esquemas, y este está basado, lo saqué del libro de Rodiger, Stevens y Buckman, que se llama Terapia Contextual de Esquemas. Entonces ellos proponen esta metáfora del teatro, ¿no? Si lo pueden revisar de la parte inferior hacia lo superior, entonces en la parte inferior estaría lo que podemos ver, es decir, el escenario. Si se fijan, entonces lo que podemos ver en un escenario de un teatro sería la parte de enfrente, ¿no? Las líneas punteadas representarían como la escenografía, es decir, detrás de esa escenografía pues no podemos ver lo que hay. Lo que podemos ver es los síntomas clínicos, es decir, los estilos de afrontamiento desadaptativos. Podemos ver los esquemas, podemos ver si la persona está rendida al esquema, si está evitando el esquema o si está sobrecompensando. Entonces, esto es lo que podemos ver utilizando la metáfora del teatro, la parte del escenario, los síntomas clínicos. Si una persona llega con nosotros como paciente, pues lo que podríamos ver serían estos síntomas clínicos, ¿no? Y lo que está detrás del escenario, vamos a encontrar las cuestiones más ocultas, y que en un primer momento, mientras no lo mostremos al paciente, pues van a ser inconscientes, van a ser cuestiones internas motivacionales que están basadas en las emociones. Por ejemplo, acá la frustración de necesidades nucleares nos va a dar como resultado que se presenten los modos de niño, que tienen que ver, como ya mencionaba, con las emociones básicas. Y del otro lado vamos a encontrar las reglas que están internalizadas. Y si estamos hablando de reglas, entonces estaríamos hablando de los modos de crítico interno. Estos se van a activar creencias nucleares que no solo están dirigidos hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Y como ya veíamos en la presentación, cuando estamos en este modo de crítico interno, pues van a ser representaciones internalizadas de personas significativas. Entonces estos, tanto los modos de niño como el modo de crítico interno, nos van a servir como operadores del contexto, de una manera u otra, y esto sí es importante, de manera inconsciente, van a moldear lo que podemos ver en el escenario, es decir, los síntomas clínicos, lo que está
representándose en el escenario, tanto los modos de niño como los modos de crítico interno. Le dan forma, moldean lo que se está viendo en el escenario. En la parte más profunda que hay detrás del escenario, encontraríamos al modo de adulto saludable, que se ha asumido, bueno, así lo asumen los teóricos, que está localizado en nuestra memoria de trabajo. Y sí tiene la habilidad de accesar a las motivaciones tanto de los modos de niño como los modos de crítico interno, y va a rebalancear el sistema. Si no hay un balance, cuando se activa el modo de adulto saludable, va a poner ese balance al esquema. Por ejemplo, si están presentes las necesidades nucleares y si son percibidas, entonces van a ser realizadas. Si lo vemos desde acá, desde el modo de adulto saludable, ya no entraríamos en un modo de niño, donde mostraríamos las emociones básicas, porque se están frustrando nuestras necesidades nucleares. Desde el modo adulto, entonces, sí las vamos a percibir y también las vamos a realizar, ¿no? Por otro lado, si nos vamos a los modos de crítico interno, entonces desde el modo de adulto saludable, estas representaciones internalizadas, estas reglas, estos supuestos, los vamos a reevaluar. Vamos a hacer una evaluación y los podemos impugnar siempre y cuando estemos desde este modo de adulto saludable. Podemos impugnarlos y podemos decidir si nos son funcionales o no nos son funcionales. Las características de este modo de adulto saludable es que hay cooperación o apertura. Esto es muy importante, la cuestión del autocuidado, como ya mencionaba en las diapositivas anteriores, y que hay una autoexpresión, ¿no? Hay una autoafirmación de la propia personalidad de manera auténtica. Sí, lo que veríamos en las próximas clases serían los 7 pasos generales en el trabajo con modo de esquemas. Lo que intenté, el objetivo principal de esta videoclase, pues, era revisar las características principales del trabajo con modos y de manera específica describir cada uno de ellos y cómo cada uno de estos modos está relacionado con diferentes esquemas, ¿no? Y cómo podemos verlos representados en la persona, qué características nos van a indicar en qué modo se está activando en cada momento a momento en nuestros pacientes. Entonces lo que se debería hacer sería eso, los 7 pasos generales para el trabajo de modos. Las referencias en las que me basé para realizar esta presentación son las que están en esta diapositiva. La verdad es que recomiendo ampliamente la lectura de las tres referencias. Les agradezco que hayan visto la videoclase y pues seguimos en contacto.